Supongo que están al tanto de la situación que se planteó este fin de semana con la profesora Ana María Fernández. ¿Tienen idea? ¿O estoy...? No, no No, ni tenemos idea. idea. El sábado, Patricia Bullrich pone un tuit donde recorta un minuto de una clase de la profesora Fernández en el año 2019. Estaba hablando de abuso sexual dentro de la propia familia. Bueno, en un momento de intercambio con los estudiantes sale una pregunta sobre las elecciones. Eso es lo que recorta Bullrich. Y allí Ana Fernández dice, ¿me están diciendo que el macrismo puede ganar el centro de estudiantes? Chicos, en psicología no, dice Ana Fernández. Y dice unas palabras más. El tuit de Patricia Bullrich es, ganemos el centro, la universidad, no le hagan caso a los adoctrinadores, la universidad es un espacio para enseñar y aprender, no para hacer política. Más o menos dice eso, ¿no? Y han sacado la cátedra de género, la cátedra de grupos de Alicia, sacó un comunicado, nuestra cátedra también, que les voy a leer. La Cátedra de Psicología Preventiva y el colectivo Praxis de Investigación y Extensión suman su repudio a los comentarios antidemocráticos que hizo la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sobre la profesora Ana María Fernández. En el tuit de Bullrich aparecen además después un montón de comentarios de gente de Juntos por el Cambio, que son agraviantes hacia Ana María Fernández, y Federico Andajasi dice hoy, agrega además que esta profesora además está trabajando, esta adoctrinadora que le llena la cabeza a los estudiantes, está trabajando en el Ministerio de la Mujer con Elizabeth Gómez Alcorta. Creo que el golpe no es solamente para Ana Fernández y la universidad pública, sino que también se pretende golpear al gobierno, pero puntualmente habla de que en la universidad no tiene que hacerse política. Sigo con el comunicado. Que la responsable de los homicidios de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y de la doctrina Chocobar proclame, a pocos días de otro aniversario del golpe genocida, que en la universidad pública no se debe hacer política, es una clara amenaza a las libertades democráticas. El mensaje de Bullrich parece descontextualizado y extemporáneo, porque la clase es del año 2019. Sin embargo, esta operatoria de espionaje tiene una clara intencionalidad disciplinadora en una facultad que desde hace mucho tiempo y de muchas formas ordena la situación interna. Un solo ejemplo, la expulsión de un docente por dar clases públicas en el 2018. Además, la presidenta del PRO elige como blanco de su amenaza a una referente del pensamiento crítico y del feminismo, lo que revela el carácter fascista de su ataque. Manifestamos nuestra solidaridad con la profesora Ana María Fernández y hacemos un llamado a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a no dejar pasar estos intentos de restringir libertades básicas. Seguramente van a aparecer muchos más comunicados. Un grupo de profesores estaba redactando uno, creo que hoy sale publicado. Nos parece extremadamente grave. A mí no me queda claro por qué la presidenta de un partido político ataca a una profesora de la facultad
con un criterio que desmiente un postulado de la reforma universitaria, que es la libertad de cátedra. Esto es, que en la universidad pública uno tiene derecho a opinar libremente, ¿sí? No me queda claro si es que estaba con algún tipo, planeando alguna operación política, si tenía que ver con la interna de su partido acá en la capital, porque la facultad responde, la gestión de la facultad responde a Juntos por el Cambio, o si había tomado demasiado vino otra vez, no lo sé, ni me interesa, pero sí creo que este comentario de ella, de que en la facultad, en la universidad, no hay que hacer política y no se puede opinar de política, es un intento de restricción de libertades. Comentamos algo de esto en la clase pasada en términos de cuáles son las categorías, o vamos a tratar de meternos hoy, cuáles son las categorías que tomamos en el enfoque de prevención crítica, pero las consideraciones políticas, el contexto histórico, la cuestión social, las cuestiones de poder son centrales y hacen para nosotros a la salud en general y a la salud mental en particular. Les sugiero que si después tienen posibilidades, lo vean esto, y nuestro comunicado, o el que va a salir ahora el grupo de profesores, las gremiales docentes también sacaron comunicados. Es preocupante el avance de las derechas en el mundo. Es preocupante porque no son expresiones políticas que sostengan inocentemente sus postulados, sus puntos de vista en un debate, y estén dispuestos a plantearlo en un debate democrático. Las derechas en el mundo se están poniendo cada vez más violentas, y sabemos lo que esto significa. Y sabemos el impacto que esto tiene sobre la salud, y sobre la salud mental en particular. Cuando nosotros insistimos en mencionar el tema de este momento neoliberal del capitalismo, lo hacemos tomando como punto de referencia cuáles son los presupuestos que los estados están dedicando a salud. Esto significa qué recursos se están instalando para la comunidad en general, lo que incluye los sueldos de nosotras, nosotros, profesionales de la salud, que querramos trabajar. Todas y todos conocemos la cantidad de trabajo ad honorem que hacemos psicólogas y psicólogos, no solo en la facultad, sino también en los CESAC, en los hospitales y en otros ámbitos donde hay efectores o dispositivos. Y cuando somos contratadas y contratados en dispositivos o agencias del Estado, muchas veces lo hacemos bajo la forma de contratos por monotributo, lo cual significa precarización laboral. El contrato por monotributo significa que, por ejemplo, el aporte jubilatorio y el aporte de obra social corren por cuenta del trabajador, y no hay aporte del empleador en esto. Se supone que si uno es monotributista, es un trabajador independiente, no tiene patrón. Estas son condiciones que precarizan no solamente nuestras posibilidades de desempeño laboral, sino también los sistemas de salud en los niveles estatales que hablemos, sea nación, sea provincia, sean municipios. Bien.
Estos se llaman determinantes sociales de la salud, esto que acabo de decir. Son cuestiones que vamos a tratar de desarrollar hoy. El tema que tenemos para hoy es paradigmas de prevención. Alexis, si estás por allí, yo pongo presentar ahora, me dice toda tu pantalla o una ventana. ¿Qué pongo? Me dice que tengo que dar permiso si quiero compartir y no me aparece cómo pedirlo el permiso. A ver, toda tu pantalla. ¿Qué hice? Toqué algo que no permito presentar la pantalla. Dice, tu pantalla no se puede compartir. He tocado algo entonces indebido. ¿Qué algo? ¿Salgo y entro de nuevo? Dale, ok. Un segundo, compañeras. No, sí. Bueno, allí fue, espero que lo puedas abrir. Comencemos. Para hablar de los paradigmas de prevención, vamos a hacer eje en dos de ellos. Ustedes lo tienen en el texto de Graciela Saldúa, que se llama Prevención y promoción de la salud comunitaria, tensiones, paradojas y desafíos. El texto de referencia es ese, para este tema. Yo elijo para presentarlo, ponerlo en contrastación con los momentos de la epidemiología. Porque epidemiología es un insumo básico en las tareas sanitarias en general y de prevención en particular. Ahí está. Vamos a hablar de cuatro momentos de la epidemiología. Sobre eso vamos a meternos comparando los momentos, los paradigmas de prevención, pero tomando como base los cuatro momentos de la epidemiología. El primer momento estaría ubicado históricamente entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Es el momento en que nacen los estados nacionales en Europa, se consolidan a partir de la caída de las monarquías o de la constitución de estados nacionales, lo que significa abolición de las fronteras internas. Nace también la medicina moderna. Esto está ligado económicamente con lo que se llamó la primera revolución industrial. La caída del feudalismo en todos en los estados más importantes europeos, donde las personas eran consideradas siervos de la gleba, no eran esclavas y esclavos, eran siervas y siervos de la gleba.
el estatuto social era el siguiente: estaban ligados a la tierra y no se podían ir de allí. Trabajaban la tierra del señor feudal, el que les dejaba una pequeña parcela como pago, digamos, del trabajo que ellos le hacían en las tierras, y en esa pequeña parcela hacían un cultivo de subsistencia. La caída del feudalismo, con repartos diferentes de la tierra a la cual no podían acceder ellos porque nunca recibieron salario, y al hecho de que estaban desarrollándose esos monstruos fabriles en las ciudades, en las ciudades alemanas, francesas e inglesas fundamentalmente, los campesinos se trasladan a las ciudades porque allí había promesa de un salario, había promesa de dinero, lo que no tenían posibilidad de conseguir en los campos de donde estaban. Esto generaba condiciones de hacinamiento. La jornada laboral en esos momentos, ustedes lo deben saber, eran jornadas de 12, 14, 16 horas. Se alquilaban camas en pensiones mugrosas, se trabajaba a colchón caliente, se decía, porque salía uno de la cama y entraba otro. Entonces las condiciones sanitarias eran espantosas y las enfermedades, los contagios y las pestes comenzaron a diezmar esa fuerza laboral. Este fue el momento, Foucault ubica aquí el nacimiento de la medicina moderna. Es el momento en el cual se consolida una necesidad de salud pensada desde los estados, y básicamente porque es necesario garantizar la disponibilidad de una masa de mano de obra para cubrir los puestos en esas fábricas. Lo que ocurre en esos momentos, tanto en Francia como en Alemania y en Inglaterra, Gran Bretaña, es que los estudios de los médicos, Virchow en Alemania, Villermé en Francia, Snow en Inglaterra, ligan la condición de salud con las condiciones de existencia. Se establece una fuerte relación donde el trabajo, el hábitat, la alimentación incide directamente, determina o condiciona el estado de salud de la población. Esto es importante, digo, porque nace acá un concepto de, uno podríamos llamar una primitiva medicina social. El hecho de atender las condiciones materiales de existencia de la población para sostener y apoyar allí un estudio de las condiciones de salud. Los casos más típicos, Virchow era un anatomopatólogo, fundador de una facultad de medicina, creo que en Colonia, en Alemania, es decir, un científico duro. Es enviado a Renania, una región minera de Alemania, a estudiar una epidemia de fiebre tifoidea, y el resultado de él creo que lo avalaría cualquiera de nosotros. Él decía, para terminarle esta epidemia de fiebre tifoidea, es necesario darle habitaciones dignas a los trabajadores, una alimentación suficiente, salarios justos y educación, ¿no? Por supuesto, Virchow fue recordado por su trabajo como anatomopatólogo, pero estas posiciones sanitaristas, digamos, le valieron que lo excluyeran de la Academia de Medicina Alemana en aquel momento. La otra experiencia importante en este sentido y paradigmática fueron las epidemias de cólera en Londres en la primera mitad del siglo XIX,
creo que todas y todos lo deben saber por salud pública, cómo Snow consigue terminar con la epidemia de cólera. Estoy viendo algunas y algunos. Si me asienten o niegan con la cabeza, voy a saber que lo han leído ya esto, para no repetirlo. ¿Sí? ¿No? ¿No? Jimena, Pedro, Belén. No, No, bien. no. No, nadie. Ok. Eh, es medio difícil sin pizarrón y yo no hice filmina de esto, diapositiva, lamento. Eh, Dos compañías de agua abastecían Londres de agua potable, compañía A y B. Las muertes y los contagios de cólera se concentraban en un barrio, en una zona, en otra zona estaban dispersos estos casos y en una tercera zona no había casos de cólera. Snow tiene una intuición genial. Él dice, el agua debe tener que ver con esto. Y en un mapa pone alfileres donde están los casos y entonces tiene un georreferenciamiento de los casos de cólera. Encuentra que en donde la compañía A abastecía de agua potable se concentraban la mayor cantidad de casos, y en otro caso, en otra zona donde estaba abastecido por la compañía B, no había casos de cólera. En una zona, las dos compañías abastecían. Si él comprobaba que los casos de esa zona donde había un abastecimiento, una parte compartía, distribuía agua a la compañía A y otra a la compañía B, si los casos eran exclusivamente de la compañía A, no quedaba duda que el agua que estaba proveyendo esa compañía tenía algo que ver con la enfermedad. Efectivamente, en esa zona de Londres, donde había una parte abastecida por A y otra parte por B, solo había contagios y cólera en los sectores, en las casas donde el agua llegaba por la compañía A. No le quedaban dudas a él. Verifican que la compañía A tomaba agua del Támesis en un sector cercano a donde salían los efluvios cloacales, mientras que la compañía B tomaba agua en un lugar mucho más arriba, digamos, antes de pasar por Londres, de manera que el agua estaba limpia. ¿Por qué es importante este estudio y es como paradigmático? Hoy lo denominaríamos una investigación ex post facto. Post facto porque fue después de que se produjera el hecho. Ex porque Snow no tuvo nada que ver con la... Él no estableció las condiciones del experimento, digamos, lo hizo todo desde afuera. A veces no es necesario saber exactamente qué es lo que está produciendo una epidemia, sino encontrar los modos como cortarla. ¿Sí? Vale para lo que nos está sucediendo hoy. Vale para la pandemia, los mensajes sobre la preocupación por el ingreso de las nuevas cepas, combinado con la segunda ola, en la cual parece que ya estamos claramente, creo que deberían centrar la disposición, las medidas sanitarias en establecer el corte de la circulación de virus. Algo que no se hizo claramente, duramente, en forma firme en marzo del año pasado. No teníamos nosotros COVID en febrero del año pasado. Sí lo tenía Europa y se sabía que venía de allá el virus. No se restringió ni se aisló con confinamiento de 15 días a los que llegaban, que era una medida dura seguramente, desagradable seguramente, pero que hubiera significado un corte diferente a la transmisión virósica en todo el país, fundamentalmente en el área metropolitana, que es donde comenzó esto. Bien,
Primer momento de la epidemiología. Segundo momento, podés poner la otra filmina bien, de mediados del siglo XIX a principios del siglo XX. Es un momento de un enorme desarrollo de la ciencia. Se empiezan a encontrar los agentes causales de la enfermedad. La Escherichia coli, la productora del cólera, Snow no tenía ni la más remota idea de esa bacteria en la difusión de la enfermedad. Ahora se empiezan a encontrar. Se empiezan a encontrar los bacilos, los virus y bacterias que provocan enfermedades. Y se genera la ilusión de que la medicina va a conseguir erradicar todas las enfermedades de la humanidad. Esta hegemonía, esta primacía del laboratorio sobre lo que había sido un desarrollo impresionante del primer momento, que era tomar en cuenta las condiciones materiales de existencia, se combinaba con un momento de hegemonía como corriente filosófica del positivismo. Esto es priorizar el fenómeno fuera del contexto histórico y social, el aislamiento del fenómeno sin tomar en cuenta en qué contexto social se produce ni cuáles eran las variables históricas que se jugaban allí. Sigue siendo importante rescatar y recuperar esta mirada para tener una posición crítica en relación al abordaje puramente biológico de una enfermedad, como por ejemplo la COVID, el COVID-19. El hecho de pensar que solamente el punto de vista médico-biológico es el fundamental o el único para hacer el abordaje de un fenómeno epidémico o pandémico. El modelo epidemiológico de este momento es el modelo dual, agente-huésped. Entonces hay una bacteria que toma contacto con un organismo. ¿Cómo dijo, profe? Perdón, modelo, ¿cómo se cortó? Epidemiológico dual. Dual, Gracias. agente-huésped. ¿Sí? Gracias. Una bacteria toma contacto con un organismo y lo enferma. ¿Sí? La otra filmina, Alex, esta ilusión de curar todas las enfermedades entra en crisis, principios del siglo XX, por tres grupos de enfermedades. Los problemas cardiocirculatorios, los cánceres y las enfermedades mentales. Hoy podríamos sumar otro montón, digamos, pero fundamentalmente estos son los tres grupos de enfermedades que pusieron en crisis esta ilusión médica de resolver todos los problemas de la humanidad. Se plantea en este momento un modelo epidemiológico, lo que se denomina la tríada epidemiológica. Tríada ecológica, la tríada epidemiológica de agente, huésped, medio ambiente. Es decir, se toma en consideración el medio ambiente, pero no con un carácter de condicionamiento o de determinación, sino como un decorado, como un contexto, como un telón de fondo. No tiene como el escenario donde se da la lucha fundamental, que sigue siendo la cuestión de agente-huésped. En este momento, mediados del siglo pasado, del siglo XX, Lebel y Clark formulan la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad es que acontece algo que se llama un evento patogénico, aparece una enfermedad en el hígado, es una fractura en un hueso. Entonces, ese es el momento patogénico. Hay un momento anterior a la emergencia de esa
de ese evento patógeno, que sería el periodo prepatogénico, y después, una vez superado eso, es el momento postpatogénico. Se desarrolla acá lo que es el paradigma tradicional. Gerald Kaplan tiene mucho que ver con esto, cuando él habla de los 3 periodos, sobre esta historia natural de la enfermedad, los 3 periodos de la prevención. Lo que conocemos masivamente está difundido. Cuando uno le pregunta a alguien qué es prevención, se habla de prevención primaria. Él desarrolla la prevención primaria, secundaria y terciaria, que se ajustan a estos 3 momentos. Lo que se puede hacer antes de que aparezca un evento, un daño, una enfermedad, lo que se hace en el momento en que aparece la enfermedad, y lo que hay que hacer después, si la persona ha sobrevivido, digamos, como en tanto rehabilitación o reinserción, digamos, para los problemas de padecimiento mental, por ejemplo. Es una teoría compleja la de Kaplan, porque plantea cómo hacer los aportes. Hay aportes biofísicos que tienen que ver con la alimentación, la vivienda, el agua, la ropa, aportes para el desarrollo de las personas, socio psicoafectivos, que tiene que ver con el ambiente de crianza, el ambiente de facilitación familiar, y aportes sociológicos que tienen que ver con de qué manera todas las instituciones o espacios sociales colaboran para que una persona tenga educación, trabajo, recreación, participación, etc. Y es importante el aporte de Kaplan porque fue la primera vez que se incorpora a un plan de salud nacional. Él crea un plan nacional de salud mental para Estados Unidos, convocado por la administración Kennedy. Digo, la relevancia es que se piensa por primera vez que salud mental o psicología pueden ser incluidos en un plan nacional de salud. Esta es la relevancia, ¿no? Nosotros lo denominamos paradigma tradicional porque tiene un fuerte carácter. Se ha tomado, no se toma estrictamente lo que plantea Kaplan, sino que se toma la prevención primaria como aquello que hay que realizar antes de. Es una visión temporal de la tarea de la prevención. Nosotros cuestionamos este punto de vista desde esta perspectiva. Nos acercamos a un colegio porque nos llaman porque hay algún problema de consumo de sustancias, y en 5º año hay estudiantes que no han consumido nunca ninguna sustancia ni la consumirán. Hay otros que no la han consumido pero probablemente puedan hacerlo. Hay otros que consumen en forma ocasional o recreativa, alguno que puede estar un poquito más complicado, incluso alguno que ya dejó de consumir. Entonces, plantear una intervención preventiva antes de qué sería en este caso. ¿Qué hacemos? Separamos a los que, ¿cómo sabemos cuáles son los que no van a consumir nunca? Entonces hacemos prevención ahí para impedir que lleguen a caer en las garras perversas de las sustancias. Nosotros pensamos la prevención en términos espaciales, no temporales, en términos de territorios o de ámbitos, desde nuestro punto de vista crítico. Este es el paradigma tradicional. Intervenir antes, y en general, estas intervenciones tienen un carácter normativo. Es decir, hay un grupo de expertos que llega a un lugar a transmitir información a una comunidad que no la tiene, que no sabe,
y que tiene que escuchar y repetir y hacer aquello que las expertas le dicen. No sé si ustedes, probablemente ustedes no, pero en el siglo pasado, fines del siglo pasado, cuando se empieza a hacer campañas de prevención sobre el uso indebido de drogas, en general lo que se hacía era charlas informativas y se les pedía a los estudiantes, se hacían concursos de afiches para que cada uno expresara gráficamente de qué manera creería que había que combatir las drogas. Pero tenía que ver justamente con un discurso que no tocaba las subjetividades de las personas, sino que estaba planteado solamente desde el deber ser. Entonces, cuando decimos un enfoque, una perspectiva normativa, estamos diciendo esto. Estamos hablando de directivas que bajan de un lugar y que en general deben ser tomadas acríticamente o debían ser tomadas acríticamente. Este modelo epidemiológico, sobre donde se monta el paradigma tradicional de prevención, dura hasta el inicio de la segunda mitad del siglo XX. La otra filmina, Alex, gracias, que tiene que ver, segunda mitad del siglo XX, esto es, después de la Segunda Guerra Mundial, un proceso democratizador que se da en el mundo, en tanto había sido derrotado el nazismo, hay procesos de descolonización en Asia y África fundamentalmente. En 1959-60 se produce la Revolución Cubana, que es un impacto para todo un grupo de epidemiólogos, sanitaristas, trabajadores de la salud latinoamericanos, que se sienten referenciados allí y ligados a movilizaciones obreras y campesinas, retoman algo de aquellas ideas del primer momento epidemiológico, esto es, tomar las estructuraciones, los condicionamientos y determinaciones sociales de la salud de enfermedad, estableciendo claramente que la salud no puede disociarse de cómo las personas trabajen, cómo las personas vivan, en qué gastan sus energías, cómo reponen sus energías, qué nivel salarial tienen, qué acceso a bienes de consumo, qué acceso a bienes de recreación, si hay organización social o no, si tienen acceso a la recreación, a la educación, con una visión de salud integral, ¿sí? Este movimiento de sanitaristas, Asa Cristina Laurel en México, Jaime Breil en Ecuador, Franco Agudelo en Colombia, una pléyade de pensadores y sanitaristas brasileños, Escudero, quien fue decano de la Facultad de Medicina aquí en el 74, sanitaristas, Florial Ferrara también, plantean esto, ¿no? Primero este movimiento se denomina medicina social, después cambia su nombre por el actual, salud colectiva, donde se plantean los determinantes sociales de la salud. Aquí entra, o aquí se referencia fuertemente, el otro paradigma preventivo, que es el hermenéutico crítico, que es donde nosotros, la perspectiva que asumimos nosotros desde la cátedra, donde las categorías fundamentales pasan a ser clase social, género, poder, autonomía, etnia, participación, ciudadanía, entendiendo que todas estas cuestiones determinan las condiciones de salud de la población. Son categorías que se van complejizando y que van apareciendo nuevas. Algunas de ellas
trataremos nosotros de introducirlas. Bueno, clase social, género viene introducido ya desde muchas cátedras, poder, la diferencia entre poder y dominación, autonomía. Hoy vamos a ver, si tenemos tiempo, un texto de Castoriadis donde habla de esto. Etnia, que tiene una fuerte influencia en los procesos que se están dando, sobre todo en América Latina, con los pueblos originarios. Reconocer la composición plurinacional de los países, de cada país, tiene que ver también con poder rescatar las visiones cosmológicas que cada uno de estos grupos tiene sobre salud y de qué manera puedan incorporarse estas cuestiones a cualquier plan de salud o a cualquier desarrollo que se quiera hacer desde algún tipo de planificación sanitaria. No solamente rescatar la cultura en términos de las canciones o los dibujos, los trabajos, la artesanía popular de ellos, sino rescatar las sabidurías de ellos y los modos diferentes de abordaje de los problemas de salud, en lo que debería ser un mutuo enriquecimiento, porque hay cuestiones que la medicina, el desarrollo occidental de la medicina puede aportar, y sin duda hay conocimientos valiosos de siglos de sabiduría en el contacto con la naturaleza que también debería ser aportada a los planes de salud de un país. Y no solamente esperar que un laboratorio patente el producto activo de esa plantita que estaban cultivando los aymaras en una región de Bolivia para apropiarse ellos bajo esa licencia de la sabiduría, ¿no?, de otros, construida por otros. Entonces, el enfoque hermenéutico crítico, tomando en cuenta estas categorías, plantea no trabajar sobre el daño a la enfermedad, no trabajar centralmente, porque, repito, llegamos a esta hipotético división del secundario, y seguramente si hay alguien muy complicado con algún tipo de problema, hay que intervenir también allí donde hay daño, donde hay enfermedad. Sino poder identificar los determinantes que han producido ese daño y esa enfermedad. Creemos que esto es importante como perspectiva de intervención en los problemas psicosociales complejos, donde pensamos que todas y todos van a poder intervenir una vez que terminen, o en los ámbitos donde hoy mismo ustedes están trabajando. Estuve leyendo las presentaciones, me regocija que haya muchas y muchos que ya están haciendo algún tipo de trabajo en algún área, prevención, salud, educación, o en algún otro tipo de asociaciones y de trabajo territorial. Creo que esto puede aportar también algún tipo de ayuda, sostén, soporte teórico para enriquecer lo que ya están haciendo ustedes. Estos son los paradigmas de prevención. Graciela nombra otros que ustedes los van a leer en el texto, pero básicamente para nosotros son un paradigma tradicional, donde el eje estaba puesto en la intervención temporal, es decir, antes de, con una perspectiva normativa y de no tomar en consideración los saberes que ya están en la comunidad, y una perspectiva, bajo este paradigma hermenéutico crítico, yo decía espacial en términos territoriales. Entonces,
No vamos a trabajar en esa división hipotética del secundario, dividiendo a los estudiantes de acuerdo a si ya aprobaron o no, sino que vamos a tomar el espacio de la división, el territorio del colegio, como un ámbito para trabajar con el grupo en su conjunto. Esto lo hacemos en un espacio de trabajo, en un espacio barrial, en un espacio educativo, en un espacio sanitario, con equipos de médicas y médicos, enfermeras y enfermeros, tomando la cotidianeidad de la actividad de esas personas en el territorio. Esto permite también abordar, por ejemplo, cuestiones del trabajo como cuestiones comunes que tienen todos ellos y ellas, ¿no? Trabajamos en un barrio, hay cuestiones comunes allí. La provisión de agua, la eliminación de excretas, el retiro de la basura, problemas con el narcotráfico, situaciones, acceso o no a los efectores de salud del sistema público, cuestiones que se plantean en forma territorial y a las que hay que darles respuestas en forma territorial. Bien, si alguien quiere hacer preguntas, opinar, abrimos aquí sobre este tema antes de tomar otro. El paradigma hermenéutico crítico tiene como un insumo la teoría de la complejidad, en tanto son muchos los elementos que entran en juego en la vida social. El texto de Morén del paradigma de la complejidad entra también en este módulo, pero no vamos a tener tiempo de verlo. Lo van a tener que leer ustedes. En todo caso, si hay alguna duda sobre el texto o presenta algún tipo de complejidad, en el próximo encuentro nos damos un tiempo para tomarlo, ¿sí? Una diferencia con el paradigma de la prevención clásica o normativa, tradicional. Si la prevención tradicional describe elementos, el paradigma hermenéutico crítico describe relaciones entre diferentes niveles de organización de la sociedad. Se centra en el orden social y en la historicidad de las cuestiones en juego. Clase social, género, poder, etnia son centrales en este paradigma porque permiten tener una mirada compleja sobre los fenómenos que vamos a analizar o los problemas en los que vamos a intervenir. Además, repito, de clase social, género, poder, etnia, participación, ciudadanía, derechos, accesibilidad, vulnerabilidad, forman también el conjunto de categorías que permiten después hacer análisis de los problemas o fenómenos en donde vamos a intervenir. Dice Breil, Jaime Breil, en esta concepción que estamos defendiendo no hay cabida para una noción ingenua o puramente natural de los procesos biológicos, porque no son biológicos, sino sociobiológicos. Y en última instancia expresan en nuestros cuerpos lo que sucede en el orden social. Agregaríamos nosotros en nuestros cuerpos y en nuestras almas. No hay cabida tampoco para la noción de la salud como algo esencialmente personal, sino que los problemas son colectivos. No hay una antinomia individuo-sociedad, como parece estar planteada durante buena parte de la formación de la carrera. Entonces hay unas cátedras que toman lo individual, las cátedras psicoanalíticas, y otras cátedras que tomamos lo social, como son las cátedras del área social comunitaria.
la oposición no es individuo y sociedad porque el individuo es una parte de la sociedad. Y la expresa, en un todo la expresa. La oposición, dirá Castoriadis, es entre la psiquis y la sociedad. Es la psiquis la que tiene que hominizarse, es decir, hacerse humana, socializarse, y esto solo acontece en el intercambio con otras y con otros. ¿Tan claro quedó todo esto que nadie tiene una pregunta o un comentario? Es verdad que de algún modo es el primer teórico, pero les pido valor y coraje. Profe, Sí, yo tengo una duda sobre el paradigma tradicional. a ver, En la filmina decía paradigma tradicional y entre paréntesis, como decía 1, 2, 3, como estos tres momentos de la prevención. Pero después no me quedó claro si el paradigma tradicional solo sería como ese primer momento donde solo se enfoca en el antes de, o también incluye los dos momentos posteriores, como el durante y el después. bien, excelente. En general, el paradigma tradicional piensa la prevención como aquello que hay que hacer antes de. En este sentido sería la prevención primaria. Ahora, es la perspectiva del paradigma tradicional en tanto acción normativa que se sustenta en un deber ser puede abarcar cualquiera de los tres momentos. Quiero decir, una intervención hecha por médicos donde no se respete al paciente y donde se le imponga en cualquiera de los tres momentos una, un punto de vista que no es compartido ni es dialogado con el paciente, es una perspectiva normativa, no de prevención, sino de intervención en este caso. ¿Sí? Esto va a estar en relación estrecha con un texto que ustedes tienen de Belén Sopranzi, que es Ética Relacional, donde lo que se plantea es el respeto por el otro, la otra, con quien se está interviniendo. Esta es una cuestión básica que debería ser aplicada por todas y todos los profesionales de todas las disciplinas. El hecho de ponerse en contacto con el otro, compartiendo el mismo universo simbólico. Hay que poder encontrar cuáles son los puntos donde se referencia simbólicamente esa persona para no intentar aplastarlas con los puntos donde yo me referencio simbólicamente. Esto es muy difícil porque nos cuesta soportar las diferencias. Y a veces lo que intentamos hacer es aplanar esto transmitiendo nuestros puntos de vista. ¿Sí? Esto que Patricia Bullrich decía de adoctrinamiento, tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Ella lo decía después de haber avalado los homicidios de Maldonado y Nahuel y la doctrina Chocobar. Nosotros no llegamos en esa posición, pero muchas veces se hace difícil respetar el punto de vista del otro.
un ejemplo de intercambio cultural, por ejemplo. Nos contaban enfermeras del sur chileno, que es una zona donde hay mayoría de población mapuche, que una campaña, no recuerdo por qué enfermedad, se habían sustituido las vacunas por unas pastillas. Y la población se negaba a recibir las pastillas. Es decir, quería ser vacunada. El avance de la medicina occidental había hecho, como pasó con la vacuna de Salk y la Sabin-Oral, ¿no? La de Salk era una vacuna que se inyectaba. Estamos hablando de la poliomielitis el siglo pasado, probablemente recién habían nacido sus padres en ese momento, o ni siquiera habían nacido. Y la de Sabin-Oral eran unas gotitas que se ponían en un terrón de azúcar y se le daba a las personas. Bueno, con la disposición diferente de este grupo de profesionales, pudieron descubrir que en la cosmovisión mapuche, o de esa región, ¿no?, del sur chileno, se pensaba que un dolor o una enfermedad solo podía salir del cuerpo, solo podía curarse uno si tenía otro dolor. Entonces el pinchazo significaba recibir un dolor a cambio de que otro dolor saliera, una enfermedad saliera. Y con la pastilla no tenían ese intercambio, esa negociación, digamos, simbólica, de referencia de su universo creencial. Esto es un ejemplo pequeño, digamos, de qué significa ponerse en contacto, y esto es que aprendamos a ir a donde el otro está. Esta es una enseñanza del maestro Alejandro Dolina. ¿Lo conocen a Dolina ustedes? Bueno. Cuando estaba en dúo con Stronati, que hacían una excelente primera y segunda, Stronati recibe otra oferta de otro programa para hacer su propio programa y se va. Entonces empieza a recibir, La venganza será terrible, una cantidad de llamados pidiendo, reclamando a Stronati, que lo querían a Stronati, que necesitaban, les gustaría que volviera a Stronati, que querían escucharlo a Stronati. Y Dolina dice, si uno quiere encontrarse con alguien, tiene que ir a donde esa persona está. Es elemental. Ustedes dirán, es una verdad de perogrullo. Sí, pero justamente por ser tan elemental, la perdemos de vista. Esto también es una referencia, debe ser una referencia simbólica. Ir al universo simbólico, tratar de participar del universo simbólico de la comunidad o de las personas con las cuales nosotros nos encontremos. Esto vale para las intervenciones de prevención, esto vale para el trabajo clínico en un consultorio. Digo, es una cuestión que debería ser una... Así como el primer principio de la medicina es primus non nocere, es decir, lo primero, no hacer daño. Uno diría, bueno, para nosotros es eso, y lo segundo es ir a donde está la persona. Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre paradigmas de prevención? ¿No? Les repito, métanse en el texto de Zaldúa. Los textos de Zaldúa son fundamentales, ella es la fundadora de la materia, es la que primero la pensó. Son textos ásperos, no son fáciles. Es importante que se puedan hacer varias lecturas de los mismos hasta poder meterse en ellos. Si quedasen dudas de ese texto, lo podemos retomar nuestro próximo encuentro, o me dirigen la pregunta a mí. Mi mail es hugoleale@gmail.com.
Ponemos la otra filmina, Alex. Bien. Crisis del proceso identificatorio. Así se llama el capítulo de Cornelius Castoriadis que tenemos. Castoriadis es un pensador, filósofo, psicoanalista, también economista, griego, con una intensa militancia política. Participó en la resistencia contra la ocupación nazi en Grecia, se afilia al Partido Comunista, rompe, integra el trotskismo un tiempo, rompe también, crea con otro grupo de intelectuales franceses una revista que fue señera por el año 50 más o menos, Socialismo o Barbarie se llamó. Psicoanalista, se forma en Francia en psicoanálisis. Ustedes lo deben conocer porque fue marido, pareja de Pierre Olagnier. Piera firma muchos de sus trabajos como Piera Castoriadis Olagnier, ¿sí? Entonces, él en este texto, este capítulo, la crisis del proyecto identificatorio, está en un libro que se llama El avance de la insignificancia, que este libro compendia artículos en los cuales él se pregunta por la crisis de Occidente, ¿no? La crisis de los países occidentales. Es un texto que está escrito entre los 80 y los 90. Escrito desde París, parece que lo hubiera escrito desde Avellaneda, ¿no? Porque las cuestiones que plantea son cuestiones que uno puede fácilmente reconocer en nuestra sociedad. Él dice, se habla de la crisis social, no se va a meter con la crisis social o crisis del sistema, sino del reflejo de la crisis en los procesos más íntimos de la persona humana, como es el proceso identificatorio, que para él es el elemento central de la hominización social. Él dice, uno se hace hombre solo en sociedad. Por eso es ridículo pensar la oposición individuo-sociedad, porque el individuo sin la sociedad no existiría, es parte fundamental e inescindible de lo social. Todo el proceso de hominización es social. Uno recibe el universo simbólico, uno recibe el lenguaje, que es una construcción social, y donde después participamos en la construcción, nosotros también, de ese lenguaje y de ese universo simbólico. Pero el lenguaje está primero, ¿no? Él dice, es imposible pensar una socialización si no es en el marco de una sociedad que contenga a ese individuo. Vale como ejemplo el lenguaje inclusivo en términos de cómo nosotros hemos sido y somos formateados por el lenguaje y cómo el lenguaje también es un producto social, ¿no? Cómo se da una modificación y en tanto producto social es un espacio en disputa. No son espacios estáticos, son espacios dinámicos, territorios dinámicos. El lenguaje es un territorio dinámico en disputa. Creímos durante muchos años que hablaba la Real Academia, establecía cómo se debía hablar, cómo se debía escribir, y de golpe nos damos cuenta que reconocemos, asumimos hasta qué punto el lenguaje es una construcción social. Abro de nuevo. ¿Qué opinan ustedes del lenguaje inclusivo?
Olvídense que están en una cátedra crítica de avanzada con pensamientos muy desarrollados, mucha teoría, y digan lo que creen de ello. No va a ser interpretado, solo va a ser escuchado. Compartamos los universos simbólicos. Esto les estoy diciendo. A ver. Hay 40 personas, estudiantes y estudiantas, o solo estudiantes. Opinen, please. Hola, buenas tardes. Bueno, yo como aporte se me ocurre pensar que el lenguaje podría ser una forma de discurso, ¿no? Y la forma que toma el lenguaje en algún punto trasluce o da lugar al discurso que está en juego. Entonces, si hablamos del lenguaje inclusivo, yo creo que es un gran aporte y está muy bien como utilizarlo, pero que no puede ir sin una transformación de ese discurso patriarcal o machista masculino que encarna el lenguaje que deja por fuera a la comprensión de género. Bien. Se entendió lo que dijo la compañera, ¿no? En términos de que el lenguaje está en disputa, pero el discurso no modifica per se las relaciones sociales. Habrá que hacer algo más, si no te entendí mal. Agustina, sí, Agustina. exactamente. Exactamente eso. Sí, esto es verdad. Por eso decíamos antes, atender cuáles son las relaciones sociales, cuáles son las estructuras de poder que están en juego y las relaciones de poder, que relaciones de poder van a existir siempre, me parece, así como hay ahora una estructura de poder entre yo, profesor, ustedes, ¿no? Una cuestión son las estructuras de poder y otra las de dominación, que no son lo mismo. Es cuando el poder se instrumenta, la dominación, cuando el poder se instrumenta en beneficio de alguien y en perjuicio de otros. ¿Sí? Por eso quizás podemos pensar que hay muchas campañas que lleva a cabo el PRO en la universidad pública, que quizás tocan el lenguaje inclusivo, pero esa modificación del lenguaje en tanto su forma no quiere decir que esté encarnada con una modificación del discurso de poder o del discurso dominante. Ajá, de acuerdo. Hola, quería agregar algo. Me parece que también está bueno visibilizar que en un mundo donde construimos a través del lenguaje la posibilidad de nombrarse a una persona, porque no todas las personas se pueden nombrar desde lo femenino a lo masculino, la posibilidad de nombrarse a sí mismo también permite una construcción dentro de la sociedad o en relación a otros, que no solo nos permite socialmente visibilizar las realidades donde participan más personas que solo los hombres, sino en particularidad, algunas singularidades les permite poder presentarse, poder construirse, poder mostrarse ante otros y también como, nada, eso, poder en cierta forma ser a través del lenguaje. Gracias, Julián. ¿Otra opinión? Yo no sé si se me escucha bien, pero quería decir algo. Hay alguien hablando con un nivel muy bajo. Sí, ¿se escucha? Se escucha bajito, pero se escucha. Ahora sí, ahora sí, ahora sí.
Acércate al micrófono. Sí, es que tengo el micrófono re lejos. No, anexado a esto que dicen les compas, con esto del poder y eso, me parece como algo maravilloso que la RAE, digamos, no lo haya academizado, porque eso también, o sea, como creo que jugaría un poco lo de lo instituyente y a la larga se terminaría como, digamos, manejando con reglas que no son por ahí las que lo fueron fecundando o lo fueron como gestando. Y nada, me parece genial que todavía no se lo hayan apropiado. Te pude oír muy poquito, Jimé. Si alguien la escuchó y lo repite, está buenísimo también, ¿eh? Si no le entendí mal, lo que decía es que me parece que está buenísimo que este lenguaje inclusivo, como que no se lo haya adueñado la RAE academizándolo, digamos, porque ahí entraría como más en el movimiento instituyente. No, perdón, perdería lo del movimiento instituyente y quedaría como más en ese académico o instituido, como perdiendo un poco la fuerza desde donde se gesta, algo así, ¿no, Jiménez? Y bueno, y también de paso agrego eso, como que me parece importante que justamente nace como desde, no sé si está bien utilizada la palabra, como desde el territorio, desde una necesidad real de personas de nombrarse, porque digamos, no solo es para incluir en un grupo que hay varones y mujeres, sino también a las personas no binarias, como que, digamos, usan pronombres como ella, entonces digo, como que nace desde una necesidad de ahí de nombrarse, y bueno, esto digamos de la fuerza instituyente, así que también me suma a lo que dice Jiménez, que está bueno que no se lo haya adueñado la RAE. Y no perdamos de vista que esto viene el lenguaje, las modificaciones que se están planteando ahora sobre el lenguaje inclusivo, viene montado en una monumental movilización social como es la Marea Verde. Viene empujado por este sector social más dinámico. Lo decía de alguna manera el otro lunes, el lunes anterior, en términos de parece el sector social más dinámico de los últimos tiempos, las mujeres, ¿no? Que puede, me parece a mí, llegar a mover el tablero de estructuras sociales si se mantiene y se profundiza. Esto para no pensar los fenómenos de esta puja que decía yo que se da sobre el lenguaje como una cuestión abstracta o puramente simbólica, escindida de los históricos social, ¿no? Hay una interacción entre todos los fenómenos. Para esto nos sirve también la teoría de la complejidad que ustedes van a leer de Morin, ¿no? Donde habla de cómo se intenta reducir a lo unicausal y él enfatiza, subraya lo multicausal. Entonces, así como decíamos, nace la medicina como una protomedicina social en el primer momento epidemiológico, no por una preocupación solidaria y humanitaria por la salud de amplias capas de la población, sino porque los estados necesitaban garantizar un ejército industrial de reserva disponible para las grandes fábricas.
Entonces, este avance, digamos, o esta consideración de la medicina y esta preocupación sanitaria del Estado, que hace que el Estado piense la salud pública, estoy hablando de 1820, 1830, con las epidemias de cólera en Londres, o de 1840, Virchow en Alemania, no es solamente una cuestión de preocupación académica o por el bienestar de la humanidad. Hay un interés concreto, económico concreto, de que eso se sirva para el desarrollo de una formación económico-social concreta que está en ese momento. El segundo momento epidemiológico, que era, yo hablé del auge del laboratorio, el desarrollo de la investigación bioquímica en laboratorio, está ligado a una expansión colonial de Europa que se extiende en ese momento por Asia y África, y que con el ingreso de las mercaderías que venían de estos lejanos y tropicales países, entraban enfermedades para las cuales Europa no estaba preparada. Entonces necesitaba resolver este problema que se le estaba generando para el intercambio de mercancías. La complejidad nos tiene que permitir interjugar con todos estos factores, ¿sí? Tratando de establecer un orden jerárquico entre ellos para no perdernos en la maraña, digamos, establecer cuáles son las categorías centrales y determinantes que influyen sobre otras. ¿Sí? Bien. Dejemos el lenguaje inclusivo por ahora, vamos a volver seguramente. Sigamos con el proceso identificatorio. Castoriadis dice, es un proceso central de la humanización social. Esto es cómo me reconozco a mí mismo. Él habla de la creación de un sí mismo individual social. ¿Cómo me reconozco? ¿Cómo me ubico? ¿Cuáles son mis parámetros? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis aspiraciones? Eso está condicionado socialmente. Ese sí mismo individual social, dice, es específico para cada sociedad históricamente instituida. Una cosa era el griego del siglo de oro, otra cosa era el veneciano del momento del esplendor de Venecia, otra cosa, dice él, los que generan la independencia de Estados Unidos, de Gran Bretaña, reconocidos como padres fundadores. Cada época tiene un tipo social que le pertenece, está creado por esa época. Que nosotros estemos hablando ahora del lenguaje inclusivo tiene que ver con el momento histórico en el que estamos. ¿Sí? Con que nosotros tengamos ciertos temores, ciertas dudas, esperanzas o no, también tiene que ver con el momento histórico y social que estamos viviendo. Dice Castoriadis, toda sociedad crea su propio mundo creando las significaciones que le son específicas. Las significaciones son, él las llama significaciones sociales imaginarias, después lo vamos a ver en la otra diapositiva, son aquellas significaciones que nos dan, nos hacen creer que la sociedad en que vivimos es valiosa. Entonces, en ese valor que nosotros damos a eso, cuando él decía, para los yanquis somos los hijos de los padres fundadores. Nosotros, vieron que en todas las películas Hollywood es una máquina de producción ideológica fantástica, siempre hay mención a los padres fundadores, casi siempre. Ya vamos a ver a Slavoj Žižek, que les recomiendo los videos de él, están en YouTube, donde explica a través de películas emblemáticas de Hollywood de qué manera produce ideología esa fabulosa maquinaria de Hollywood, ¿no? Y los padres fundadores son estos, Jackson, Washington, ¿no? Franklin, los primeros, los que hicieron la independencia,
ellos se reconocen los herederos de aquellos demócratas republicanos que fundaron el país, demócratas y republicanos que paradójicamente o no paradójicamente eran todos esclavistas, ¿no? Todos tenían plantaciones de algodón o de tabaco con esclavos trabajando. Y que después de independizarse de Gran Bretaña no les dieron la libertad. Tuvieron que pasar más de 100 años para que se diera ese proceso. Pero esa es la significación. Somos los herederos de los padres fundadores. Podemos pasar a la otra filmina. Las significaciones imaginarias sociales tienen 3 funciones. Estructuran la representación del mundo. Esto es, nos dicen cómo tenemos que ver el mundo. El ejemplo que pone Castoriadis es, para un griego, al lado de cada árbol había una ninfa. Hoy, nosotros, al lado de un árbol, lo que vemos es, ¿para qué me puede servir la madera? ¿Qué fruto me da este árbol? No me sirve, desmonto y planto soja. ¿Sí? Eso es estructurar la visión del mundo, la representación del mundo. Segunda función, designan las finalidades de la acción. Una significación imaginaria dice qué es bueno hacer y qué no es bueno hacer. ¿Cómo me debo comportar? Y una tercera función establece el tipo de afecto característico de una sociedad. Él pondrá el ejemplo de San Pablo, dice, el afecto que él impuso para el cristianismo fue el amor. ¿Cuál es el afecto propio del capitalismo, que es el momento histórico social que estamos viviendo? El neoliberalismo es una parte, es el momento actual, pero la sociedad que vivimos es una sociedad capitalista. ¿Cuál es el tipo de afecto característico? Él dice la sed de lo nuevo por lo nuevo y de lo más por lo más. Es el afán de la novedad y del exceso. Ese es el afecto propio del capitalismo. Vamos a la otra filmina. Las 2 significaciones imaginarias sociales del momento que estamos viviendo. La primera es la expansión ilimitada del dominio. Los modos en los cuales nosotros vemos que se concreta esto es cómo se concentra capital, los procesos de concentración de capital, el imperialismo o la globalización. La expansión ilimitada del dominio. Alguien comparó a los virus, al proceso del virus con el capitalismo, en términos de, primero que el virus, hay discusión, no hay acuerdo entre los biólogos de que sea un ser vivo en tanto los seres vivos se reproducen. La característica de un ser vivo es que se reproduce. El virus no se reproduce. Entra en una célula, carga su código genético y hace que la célula reproduzca virus. Es decir, pone a la célula a trabajar para sí. En este sentido es capitalista. Los capitalistas no trabajan, ponen a otros a trabajar para sí. Expansión ilimitada del dominio y otra significación imaginaria social, porque el capitalismo surge cuando caen las monarquías y cuando se seculariza el mundo, es decir, cuando se pierde el peso hegemónico de las religiones sobre Europa, básicamente, ¿no? Cae, no la influencia de la Iglesia, pero sí
la religión deja de explicar toda la vida. La autonomía individual y social, la libertad, la búsqueda de formas de libertad colectiva que corresponden al proyecto democrático, emancipador, revolucionario. Son dos significaciones básicas del capitalismo. Y las dos están en pugna, no van de la mano, porque la expansión ilimitada del dominio supone el aplastamiento de las libertades. Y la ampliación de las libertades supone la restricción de la expansión ilimitada. Esa es una tensión, que hoy es preocupante. Lo vamos a tomar cuando veamos cada uno de los temas sobre los cuales nos vamos a meter. Les hago una pregunta ahora. Como significación imaginaria social, ¿cuál creen ustedes que es la de la sociedad argentina? No me digan el fútbol, no me digan Maradona. ¿Qué es aquello que nos permite reconocernos como sociedad? No me nombren al mate ni al tango. ¿Qué es Argentina? Profe, a mí se me ocurre decir que en Argentina podría haber como un conflicto por el cual hay muchas significaciones al mismo tiempo, en contradicción, como parte del tema general, pero bueno, eso también puede pasar en muchos otros países, sociedades, pero bueno, se me ocurrió eso. Hay una. El que la diga no venga más a los teóricos porque ya aprobó la materia, se los digo así. Así que no te escucho. Si estás hablando, no te escucho. No porque la compartan ustedes, esta significación, pero tiene un peso determinante en la vida social. De alguna manera la escuchamos, la seguimos oyendo con formas nuevas. Atrévanse, a ver. No sé, la grieta. No, pero eso no nos identifica como sociedad. Nosotros no decimos Argentina es la grieta. Pienso que puede ser por ahí la viveza, o con otros términos, ¿no? Pero bueno, es algo que se habla mucho del argentinismo, ¿no? Pero eso es de los argentinos. Yo te digo, ¿qué es Argentina como sociedad? Argentina no es la viveza, sí, podemos considerarlo eso, pero ¿qué es Argentina? ¿Qué fue Argentina desde 1870, 1880? ¿Qué es? ¿Por qué estamos tan pendientes del valor de la soja en el mercado de Chicago? El granero del mundo. El granero del mundo. Listo, Argentina no es... Un gustazo conocerlos a todos. No vengo más. Es el granero del mundo. Argentina nace con esa impronta, proveedora de materias primas. Es cierto que la grieta hoy expresa también esto, digamos, porque los dueños de la soja dicen, esto es para nosotros, no hay que compartirlo con nadie. Nosotros vendemos la soja, queremos el dólar caro, pero eso es una significación imaginaria social. Algo que marca la vida histórica, social y política de un país. Yo no la comparto, pero la discusión que hay hoy, si retenemos o no retenemos la soja, ¿creamos una Junta Nacional de Granos o no la creamos? Los puertos que están sobre el Paraná, Vicentín, digo, son todas expresiones de esto mismo. Argentina es el granero del mundo. No nos gusta, quisiéramos que fuera otra cuestión, pero esa es la significación imaginaria social que está instalada y de la que nosotros, psicólogas, psicólogos, tenemos que dar cuenta también.
¿Sí? Bueno, Joaquín, no te veo más, después pasá para firmar la libreta y Buenísimo, así quedamos entonces. el resto aprendan de él. A ver, hay que estar rápido ahí. Esa es la viveza criolla, la de Joaquín. Bueno, gentes, dejamos acá. Si hay alguna duda, repito, la retomamos en la próxima clase. Al principio, plantean las dudas que hayan quedado. Chao, Gracias, profe. un gusto. Gracias. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao, 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 chao. profe, hasta luego. Chao.